¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Dicen que la política es el arte del engaño, pero hasta eso hay que hacerlo bien, con sutileza, sin descaro. Algo que tristemente faltó en ese espectáculo de anoche disfrazado de debate presidencial, donde una candidata prometía construir puentes donde ni siquiera había ríos y los moderadores estaban dispuestos a ayudarla a llevar ladrillos a unas sabiendas de que no había agua. Porque aunque quizás se esperaba de una cadena donde quien está al mando es amiga personal de la vicepresidente, el 3-1 en que convirtieron ese debate, quizá único debate, porque la campaña de Harris solo había aceptado hasta anoche y en ese predio ese encuentro. Las redes explotaron criticando la inusual rapidez de respuestas de Harris, con gestos incluso ensayados, sin apenas dar tiempo al presentador a terminar sus preguntas, y la parcialidad descarada de los moderadores de David Moore y Lindsay Davis, verificando los hechos de Trump en tiempo real en más de una ocasión, a veces de forma incorrecta, mientras que permitían que Harris lanzara mentiras y distorsiones en serie. Convengamos que no fue la mejor noche de Trump, que quizá no es, y perdónenme la honestidad, la mejor dirección de una campaña. Trump no tenía ninguna necesidad de este debate y es muy improbable que pudiera perder un solo voto, aunque se hubiera dedicado a lo que hizo: escuchar, gesticular de forma irónica y olvidarse hasta de sonreír, porque todo el mundo sabe lo que Trump ha hecho por el país durante 4 años y también lo que opina. Porque a diferencia de la señora Harris, que se enclaustró en un hermetismo que le ha llevado a huir literalmente de la prensa en días anteriores, ha estado en cuanta entrevista y medio de comunicación se le haya presentado, incluyendo también esas cadenas liberales que a todas luces eran y son territorio comanche, territorio enemigo. Anoche Trump hubiera ganado ese debate solo apelando a la realidad que nos rodea y haciéndolo de forma fuerte. Los precios de la canasta básica cuando vamos al supermercado, cuando usted o yo tenemos que llenar nuestro tanque de gasolina. ¿Estamos seguros de nuestros hijos cuando los dejamos, por ejemplo, que salgan del autobús del colegio y tienen que regresar a casa? La forma en la que nos ven nuestros enemigos, los casi 10 millones de indocumentados y el baile de trillones de gasto que nos ha endeudado a niveles históricos. Eso sin hablar de la criminalidad desatada en muchas ciudades y estados. Esa era la apuesta de Trump. Y Kamala era la que se estaba jugando el todo por el todo. Tenía que explicar por qué la gente debía confiar en ella y en sus promesas de cambio a partir de enero si era elegida presidente, pero ¿por qué no lo está haciendo hoy, a día de hoy, como vicepresidente, cuando aún está sentada en la Casa Blanca? Y como dicen que hay que predicar con ejemplos, permítanme enumerarles algunas de esas muchas imprecisiones que Harris dijo anoche y que nunca fueron rebatidas o verificadas por esos mismos presentadores. Por ejemplo, hablando del proyecto 2025 como si fuera el manifiesto de Trump, algo que él ya ha dicho que se desvincula totalmente, diciendo que va a aprobar una prohibición del aborto a nivel nacional cuando lo que va a dejar es que legislen los estados, dragando el comentario de Trump en Charlottesville de que había gente muy buena en ambos lados y que ya ha sido un comentario totalmente desacreditado. Por ejemplo, diciendo que Trump había supervisado y que había desempeñado el peor desempleo desde la Gran Depresión y que fue obviamente causada por la pandemia, alegando que la política exterior de Trump era débil y que él había provocado, o que por su política se había provocado, la caótica salida de Afganistán, negando que alguna vez se haya pedido la confiscación de las armas, incluso cuando hay vídeos de ella misma hablando y haciendo precisamente eso, diciendo que los recortes de impuestos de Trump solamente ayudaron, por ejemplo, a los ricos, y lo que he calificado como mi bête noire especial, asegurando que ella y Biden han creado 800.000 puestos de trabajo, lo cual simplemente, y ustedes lo saben, ha sido también desarticulado porque no es cierto. Y hubo más, mucho más. Harris mintió sobre su historial y sobre el de Trump y tampoco fue cuestionada absolutamente en nada de eso. Por ejemplo, se apoyaba los abortos tardíos de bebés de 9 meses. Y ahora que la luna de miel de Harris parece haberse desvanecido y Trump ha vuelto a la cabeza y en algunas encuestas incluso ha vuelto a la delantera, parece ser que los medios de comunicación
tienen que ayudarla. El esfuerzo de Harris por evitar comprometerse con cualquier política mientras estaba en la campaña simplemente ha fracasado. Su negativa a hacer entrevistas en solitario y conferencias de prensa ha dejado a los votantes estadounidenses en total oscuridad, y me incluyo. En consecuencia, el debate debería haber sido importante, pero la gente a día de hoy todavía no sabemos dónde nos encontramos. Como les decía, no fue la mejor noche de Trump, pero ese tipo de mentiras y con ese descaro no fue lo mejor que pudo pasar. No se contestaron a la mayoría de las preguntas y ¿qué quieren que les diga? Todavía hay muy poca idea de cuáles son sus verdaderos puntos de vista. Un trabajo que hubiera correspondido a los moderadores y que se negaron literalmente a hacerlo, ni siquiera repitiendo la pregunta del millón y la que dejó de contestar. ¿Estamos mejor ahora que hace 4 años? Pregúnteselo usted. Comenzamos. Bueno, pues sin más dilación quiero presentarles a mis invitados de esta noche. Se encuentra con nosotros Anthony Verdugo, director de la Coalición Familiar Cristiana. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Anthony, por estar con nosotros. Y el coronel Luis Quiñones, veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un analista, una persona que ha estado dentro de la Casa Blanca y que desde Washington nos va a dar también su opinión de lo que vimos anoche. Y si te parece, Anthony, vamos a empezar con Luis, que nos acompaña vía Zoom, para que sea el coronel que nos diga cuál es su impresión, coronel, de lo que vimos anoche. Yo, honestamente, he visto muchas cosas a lo largo de mi carrera, pero lo de ayer deja mucho que desear. Bueno, desafortunadamente vimos a 2 Trumps. El primer Trump fue de 20 minutos, donde él tenía la agresividad, estuvo muy bajo control, estuvo haciendo su trabajo como se le estuvo diciendo. Y después llegó el otro Trump, que se sintió molesto. No estaba él bajo control, se le lograron meter debajo de la piel, como decimos en inglés, y eso pues lo descuidó de lo que él tenía que haber hecho, haber mantenido la cordura y haber contestado en vez de estarse poniendo a discutir, que es lo que no debería haber sido. Lo que sí no me gustó fue que si te diste cuenta que la luz que tenían los hizo a ellos aparecer diferentes. A él se le miraba como cansado, demacrado, le tenía unos rings alrededor de aquí, unas rueditas alrededor de los ojos, que no sé a qué se deberían, y obviamente a ella no, a ella se le miraba muy calmada, la luz estaba perfecta. Eso lo habíamos anticipado nosotros, de que sería bueno que llevaran un medidor de luz, porque recordemos que a Kennedy le pusieron una luz, cuando Kennedy y Nixon estaban debatiendo, le pusieron una luz a Nixon para que sudara y lo se sintiera incómodo, y terminó perdiendo la elección. Yo creo que esto nos puso también en la alerta de que Trump tiene que aprender a ser disciplinado y practicar. Él no quería practicar, él no quiso estarse pasando 2 o 3 días preparándose como debería haberlo hecho, y ella pasó 10 días encerrada con actores. Un actor se vistió como Trump, tenía una peluca que parecía a él del mismo tamaño de cuerpo, para que estuviera ella imaginándose lo que tenía que hacer. O sea que en ese caso, como se le dijo, mira, no es el candidato, es el país el que está en juego. No es su orgullo, es el futuro de la nación la que tenemos que defender. Pero vamos a ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo, y además he hecho media training y sabemos perfectamente cómo se puede jugar con la percepción y con la realidad en un debate, tratando de jugar con todo eso. Pero a mí hay algo que me llamó la atención, y no sé si a las personas que nos están viendo también, y a ti también, Anthony. En primer lugar, es la Kamala Harris que vimos en el día de ayer, en contraste con la Kamala Harris que llevamos viendo durante casi 4 años. Una mujer que ha huido a las ruedas de prensa, que ha huido a ponerse en un tú a tú con un periodista si no tiene un teleprompter enfrente, una mujer que solo aceptó una entrevista en la cadena CNN, que es una cadena amiga, y una mujer que ayer prácticamente no permitía que el presentador terminara de hacer la pregunta, cuando ya con gestos perfectamente ensayados, con citas y con todo lo demás, podía responder a precisión a cada una de esas preguntas. ¿Crees que esas preguntas, como creemos muchos, se la dieron por anticipación? Es muy posible. No lo dudara, porque ya vimos que lo hizo CNN en el 2016 con Hillary Clinton. Y el hecho de que ellos dijeron al principio, David Muir, uno de los 2 moderadores, que dijo que no lo habían hecho, para mí no tiene palabra ninguna, no trae ningún peso, no lleva ningún peso. Lo que yo sí vi, y creo que el pueblo americano vio desafortunadamente, fueron un contraste entre los 2 candidatos, claro, y no un contraste ideológico, tanto como de estilo.
Y ahí es en donde yo creo que estaba el problema, porque la información que tenía Trump estaba bien, pero no era lo que tú dices, como tú lo dices. Claro. Ahora, los debates no necesariamente ganan elecciones, pero sabemos que tenemos una contienda reñida en estos momentos. Creo que va a seguir reñida incluso después de este debate, pero sin duda ninguna vimos a un Trump que estaba molesto, que estaba enojado, que no estaba cómodo en el ambiente del debate, y el contraste fue Kamala Harris, que sí, que la vimos muy confiada, muy relajada, muy agresiva, muy hacia la ofensiva, que estaba yendo, tratando de poner a la defensiva, y sin duda habían oportunidades que Trump tenía, tú hablaste de algunas, yo tengo otras, en donde él tenía para corregir lo que ella estaba diciendo, pero no vimos esa energía o esa lucidez como tenía que haberlo hecho para corregirle a ella y que tuviera un impacto. Claro, yo creo que, y por eso decía un poco lo del tema de la campaña de Trump y de cómo se le asesoró que debería ir a ese debate. Quizá le insistieron en que tenía que ser moderado, muy moderado, de no entrar al ataque, que ella es mujer, que no debería contestar. Es decir, meterle en un frasco de lo que realmente todos sabemos que Trump precisamente no es, que él es Chespirito y él a cualquier mecha enseguida se prende. El tema que yo vi aquí es que es muy difícil, Anthony, tener una persona enfrente, quizá ahí está el juego de la política y lo que falló en el día de ayer por parte del señor Trump, que tenía todo para poder basarlo en la realidad y le falló la forma de enfrentárselo, de tirárselo a la cara. Por ejemplo, en política exterior. Vamos a escuchar algunas de las cosas que se dijeron en política exterior ayer. Look at what's going on in the Middle East. This would have never happened. I will get that settled and fast, and I'll get the war with Ukraine and Russia ended. If I'm president-elect, I'll get it done before even becoming president. Vice President Harris, he says you hate Israel. That's absolutely not true. I have my entire career and life supported Israel and the Israeli people. He knows that. He's trying to, again, divide and distract from the reality, which is it is very well known that Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy. It is well. Hombre, ustedes me van a perdonar, Anthony, pero mira, ¿con qué cara? Bueno, y ese es el hecho, que es un descaro total, porque la realidad es, y es lo que Trump debe haber dicho, lo que yo había dicho, yo fui presidente 4 años en este país. En esos 4 años no hubo una sola guerra. Putin no invadió a Ucrania, no lo invadió. Ni China, Taiwán. Y China no invadió a Taiwán, jamás no atacó a Israel. Yo paré los cohetes de Kim Jong-un en Corea del Norte. Di lo que usted quiera, señora vicepresidente, esos hechos, tú no puedes discutir esos hechos porque los hechos no se discuten. Aparte había un punto, coronel, y voy a pasar con usted, voy a pedirle de todas formas que utilice este teléfono, el 786-254-5052, porque su opinión me importa mucho. Nosotros queremos saber cuál es su opinión también, usted que está en casa, 786-254-5052. Pero, coronel, había cosas que eran totalmente incontestables, porque la realidad hablaba por sí misma, la caótica salida de Afganistán. Esta señora ayer se refirió, para hablar de Afganistán, del baile de millones en pérdidas que hubo, pero no habló de las pérdidas humanas, de los 13 soldados americanos muertos, de algo que fue ocasionado cuando ella todavía está siendo vicepresidenta. Y nunca se han comunicado con los padres. Y ese es otro punto que tiene que haber recalcado el presidente. Pero fíjate los estilos. A mí me dio la impresión que Trump estaba hablando de un rally. No está hablando de un rally, está en un debate. Exacto. Y tiene que ser diferente el estilo de la comunicación. No es lo que tú dices, cómo lo dices. Pero, coronel Quiñones, yo creo que ahí, insisto, el storytelling, hablarle al corazón de la gente. Señora, ¿cómo es posible que usted, después del fracaso más monumental que ha habido en la historia militar de este país, con esa salida abrupta, donde civiles perdieron la vida, donde usted puso en riesgo a sus aliados y a las personas que habían trabajado con sus aliados, donde hay 13 soldados muertos y usted ni siquiera se ha referido ni ha llamado a los padres? ¿Cómo usted va a decir algo así? Estoy de acuerdo con Anthony que faltó quizá esa parte directa de hablarle al cuore de la gente.
Mira, una cosa que a mí me enojó muchísimo fue la actitud que ella tenía, las caras que hacía, la manera que se ponía la cara como siendo muy graciosa. Eso no es presidencial, porque si ella le va a tratar de hacer eso a un líder mundial, la van a sacar de ahí, porque le van a decir, bueno, ¿y usted qué viene a poner esta cara acá? Usted tiene que ser una persona normal, tiene que ser una persona respetuosa, no con la forma que está actuando, pero eso, cada vez que ella se pone nerviosa empieza a reírse como una hiena y no para, no contesta las preguntas. Por eso fue que hay que tener muchas dudas de qué se pasó ayer, si en realidad ella tenía las preguntas o le dijeron qué clase de pregunta le iban a hacer por lo menos, porque ella estaba tan cómoda que empezó a reírse, a hacer plantas y un presidente se va a hacer eso ante un líder mundial. No, de ninguna manera. Eso la gente tiene que pensar muy bien qué es lo que ella estaba tratando de aparentar. Coronel, Porque si, como te digo... Coronel, usted se acuerda, como Anthony, como yo, y como la gente que nos está viendo ahora, esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Usted ha visto cuando esta señora ha tenido que interactuar con un presidente o con un líder mundial. Usted ha visto cuando ha regresado de una gira, por ejemplo, por Centroamérica, o lo ha hecho también de otros países. Cuando ayer dijo que ella se había reunido con los líderes mundiales y que pensaban que Donald Trump era y voy a leerlo, dice, he viajado por el mundo como vicepresidente de Estados Unidos y los líderes mundiales se ríen de Donald Trump. He hablado con líderes militares, algunos de los cuales trabajaron con usted, y dicen que usted es una vergüenza. Hombre, hace falta tener cara dura. El problema es, Marian, que nosotros vemos todos estos detalles. La mayoría de los votantes no. Ellos nada más que votan una vez cada 4 años, quizás una vez cada 2 años. Entonces la ven a ella y la ven como ella se estaba burlando del presidente y burlando del proceso entero. Estaba demasiado confiada. Y las personas la ven que no votan, que no siguen todo esto y dicen, mira qué graciosa es, está relajada, está confiada, y no lo ven como un negativo, desafortunadamente, porque todavía tenemos un 5 al 10% de la población que está indecisa. Y ayer era un momento para ellos conocer más a Kamala Harris y conocer más a Trump. Hay un 10% todavía que dice que tienen que conocer más a Trump, y yo creo que era la oportunidad de él de hablarle en una manera con sonrisa, muy calmada, muy pausado, muy presidencial, no de una manera en donde está enojado y que se está quejando y quejando y quejando y quejando, porque él le dio la delantera a ella para decir, mira, otra distracción, mira, otra mentira, y lo pone a él en una caja. Se metió solo en la boca del lobo y no tenía ninguna necesidad de haberlo hecho. Vamos a ver si ahora ella decide que va a haber un segundo debate, que hasta anoche habían dicho que no, que era solamente uno y en ese predio, y finalmente le dan la posibilidad a la cadena Fox. Ahí vamos a tener también la oportunidad de... Es la segunda vez que Fox está invitando, y la primera vez ella lo ignoró. Los moderadores no hicieron su trabajo, sin duda. Ellos no son periodistas verdaderos, no lo son. Pero ahí es donde Trump tenía la oportunidad para decir, no contestaste la pregunta. Efectivamente, o sea, es que lo que indigna, y es lo que quiero que ustedes entiendan, es que como comunicador uno tiene muchas formas de poder ensalzar a alguien o de hundirle en la miseria, pero lo de ayer fue tan absolutamente descarado que hay que buscar el equilibrio y decir por qué ocurrió eso, que es lo que no nos van a contar los medios liberales. ¿Por qué ayer vimos eso? Uno, porque no hizo los deberes de forma correcta, que fue el señor Trump, y hay que pegarle un tirón de orejas, porque como dice Anthony, no fue preparado a ese debate, quizá porque pensaba que él ya había hablado lo suficiente y que su realidad, lo que él había hecho por el país, iba a hablar por sí mismo. Pero tenía enfrente a alguien que estaba construyendo, como digo, un puente sin tener río, y le estaban ayudando a poner ladrillos. Una pausa y regresamos.